Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero, le dijo. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Qué tremendo amor tan asombroso el que Jesús despliega hacia nosotros. Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que a estos? Y él le responde: sí, Señor. Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes todo. Yo no puedo mentirte. Yo no puedo tapar el sol con mis manos. Pero el Señor le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, no te preocupes por los demás discípulos. Sígueme. Sígueme, Pedro. ¿Me amas más que a estos? ¿Sabe qué? Me sorprende que en la noche antes de la crucifixión, Jesús les dio pan y vino, se sentó a la mesa con ellos, les lavó los pies, pero luego de su resurrección, viene y les da de comer y le pregunta a Pedro: ¿cuánto le ama? ¿Me aman más que estos? Y Pedro, al escucharlo por tercera vez la misma pregunta, dice la palabra que Pedro se entristeció. Pedro se cerró quizás sus ojos, volteó su mirada y se puso triste. Y no era que el Señor quisiera reprenderle o recordarle porque Pedro le había negado 3 veces antes de morir. No era eso. Cada vez que el Señor tenía un encuentro con Pedro, siempre le fortalecía, pero siempre le enseñaba. Aunque Pedro se entristece de que el Señor le preguntara eso, no era que el Señor quisiera sacarse una espinita y decir: voy a aprovechar y le voy a decir lo que Él hizo, que fue fallarme y negarme. Sino que yo lo que creo es que el Señor quería enseñarle a creer, que el Señor quería establecerlo. Yo lo que pienso y creo en mi corazón que lo que el Señor quería hacer con Pedro era establecer una relación de amor, una relación íntima con Él. Quería establecer una amistad.
El Señor quería era consagrarlo, establecerlo, formarlo. Pero quería levantar su fe para poderlo consagrar para Él. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? ¿Cuántas veces a través de una palabra que el Señor nos da, quizás en la iglesia, en un mensaje como estos, quizás en la emisora, quizás en la televisión, el Señor nos da una palabra y nos entristecemos? Porque nos sentimos confrontados y el gran problema que tenemos es que cuando nos confrontamos salimos corriendo, que cuando nos confronta la verdad y la palabra queremos salir corriendo. El tema aquí es que cuando nos dicen la verdad, que cuando el Señor quiere edificarnos, enseñarnos, moldearnos, a veces nos entristecemos. Cuando Pedro negó al Señor y cuando Jesús se fue y ya no estaba más ahí con ellos, Pedro salió, tomó de nuevo sus redes, tomó su barco, tomó las personas que le acompañaban y se fue a pescar toda una noche. Dice la palabra que llegó con las redes vacías. Se le había olvidado todo lo que había vivido durante más de 3 años o 3 años con Jesús. Todos en algún momento hemos negado al Señor. Todos en algún momento hemos dejado sus enseñanzas a un lado. Pero es imposible continuar nuestra vida sin fe. Es imposible. Es un requisito fundamental en el que nosotros podamos permanecer. ¿Sabe por qué Pedro se entristeció? ¿Sabe por qué Pedro fracasó? Porque Pedro amaba más su propia vida que al Maestro, que a Jesús. Cuando el Señor confronta a Pedro antes, le dice, ¿sabes? Ya no te llamarás Simón, porque Simón significa cascada débil, caña débil. Te llamarás Pedro, porque Pedro significa roca fuerte. Y le cambió el nombre. ¡Qué tremendo! No podemos amar a Jesús solamente de palabras. Pedro seguía a Jesús, pero tenía que entender que no eran solo palabras, que él tenía que llevar las cosas a los hechos. El verdadero amor implica pasar tiempo con Jesús, implica conocerle, implica llevar la carga. Y Pedro amaba más y tenía cosas en su corazón que estaban por encima de Jesús. Y para que el Señor lo estableciera como esa roca, Pedro tenía que entender que su primer amor iba a ser Jesús. Ese debería ser el verdadero amor. ¿Sabes que a veces nuestras cargas y el amar otras cosas más que al Señor hace que perdamos esa necesidad en nuestros corazones de buscar la palabra, de buscar los caminos de Dios? Cuando Pedro estaba allí en la barca y ve que viene el Señor Jesús caminando sobre las aguas, él tiene un deseo incontrolable y creo que se tira de esa barca y tiene sus ojos puestos en Jesús y empieza a caminar. Pero cuando viene la tormenta, los vientos, y Pedro desvía su mirada de Jesús y se empieza a hundir. Le dice, Señor, oh Señor, me hundo, me muero, Señor. Y a veces así estamos. Tenemos a Jesús enfrente, estamos mirándolo, estamos caminando, todo está marchando bien, pero miramos hacia las aguas. Miramos a los vientos que vienen con ímpetu y vienen a tumbarnos. A Pedro le preocupaba más
sus discípulos. A Pedro quizá le preocupaba más su familia, su esposa, sus hijos, su suegra. Yo pienso que a Pedro le preocupaba más su futuro. Ese es un gran problema hoy que vivimos. Que nos preocupe todo menos Dios. Tenemos nuestros hijos, pero no podemos endiosar nuestros hijos. No adoramos nuestros hijos, solo adoramos a Dios. Y sabes, a veces endiosamos tantas cosas que nos alejan de Dios. Y si hoy el Señor nos preguntara, oye, Carlos, ¿me amas? Oye, Camila. Oye, Juan, ¿me amas? ¿Me amas más que tu familia? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que tus finanzas? ¿Me amas más que tu gimnasio? ¿Me amas más que todo a lo que te dedicas? ¿Qué le responderíamos? ¿Será que nos entristeceríamos de nuevo como Pedro lo hizo? ¿Será que nos estamos preocupando más por el futuro? ¿Por qué voy a tener? ¿Por qué voy a comer? ¿Por qué voy a vestir? ¿Será que estamos todo el tiempo en el espejo mirando y diciendo, oh Señor? No, ¿sabes? No te preocupes más por eso, que eso no te va a sumar. Todo es efímero, todo se va, pero lo único que permanece para siempre es la palabra. A Pedro lo estaban preparando para su ministerio, pero estaba entablando una amistad y una relación personal con Jesús. Pero lo primero que Jesús le estaba enseñando es que tenía que preocuparse menos, que no tenía que preocuparse por los demás, que no tenía que preocuparse por los discípulos, que no tenía que poner excusas al llamado de Dios. ¿Por qué estamos poniendo todo el tiempo excusas, argumentos al llamado de Dios? ¿Por qué nos estamos preocupando por lo que el vecino tiene, por lo que el amigo tiene? ¿Por qué estamos preocupados si en tu empresa le dan un ascenso a una persona que quizás lleva menos tiempo que tú? ¿Por qué llegamos a la iglesia con actitud orgullosa, con actitud altiva? ¿Por qué estamos preocupados si Dios tiene para cada uno de nosotros lo que ha de traer y de bendecirnos y de encomendarnos la buena obra? Sígueme. Sígueme, le dijo Jesús a Pedro. Amado, ¿amas más a Dios? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesús? Podrás decir, sí, sí creo. Pero ¿crees y buscas al Dios de milagros? ¿Buscas al Dios bombero? ¿O buscas al hacedor de los milagros? Siempre el 99% de los creyentes buscamos a Dios para un milagro, para que me transforme mi hogar, para que haga esto, para que me ayude con mis deudas. Pero cuántos pocos venimos delante del Señor y le decimos, Señor, como la oración del fariseo y el publicano, mientras el fariseo estaba allí diciéndole, gracias Señor, porque no soy como ese publicano que está enfrente mío. Señor, gracias porque yo conozco tu ley, gracias porque yo diezmo, porque yo ofrendo, gracias Señor porque yo me sé la palabra, gracias Señor porque yo sé teología, gracias Señor porque yo me sé todos los argumentos, gracias Señor porque yo ayuno para que todos me vean. ¿Eso en qué ayuda? ¿En qué ayuda que nos sepamos toda la Biblia? ¿En qué ayuda que la pasemos de iglesia en iglesia? ¿En qué ayuda que nos la pasemos de un lado para el otro? Podemos ser letrados, podemos tener teología, podemos saber muchas cosas, pero en el momento de desierto, en el momento de crisis, en el momento en que la barca se hunde, esa teología y esa letra no te sirve para nada, amado. Eso no vale 4 pesos. Lo que vale es la fe que tienes para caminar sobre la tempestad y la tormenta. Eso es lo que vale.
Esa fe que te va a levantar en medio de la angustia, del temor, de la depresión. Mientras que el fariseo hacía esta oración, el publicano se levantaba y decía: Señor, gracias porque no soy digno de ti. Gracias, Señor, porque he pecado, he fallado contra ti. Perdona mis pecados y perdona mis faltas. Creo que la actitud que hoy debemos tener para seguir a Jesús es como aquel publicano: perdóname porque he fallado. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por tu gran amor, por tu amor asombroso, Señor. Señor, enséñanos a amarte, enséñanos a desear la cruz, enséñanos, Señor, a tener ese amor perfecto en el nombre de Jesús. Gracias por esa nueva oportunidad que nos estás dando. Gracias, Señor, porque aunque hoy preguntas: ¿me amas? ¿Me amas? Yo creo que en el nombre de Jesús hoy respondemos: sí, Señor, te amamos. Y ayúdanos y enséñanos a dar nuestra vida por ti en medio de cualquier situación que vivamos. Aprieta nuestra mano, Señor, y no la sueltes. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Le bendigo en esta hora. Recuerde que habló con ustedes el pastor Carlos Flores. Les bendigo y les envío un abrazo.